Ok, este es el trabajo final de la materia Ética en Psicología, impartida por el maestro Jesús Manuel Luna Álvarez. Yo, su servidora Gloria Ernestina González Cavazos, les voy a exponer sobre un caso muy interesante que impacta en la psicología y que hasta ahorita nos ha enseñado mucho. La descripción del caso, el contexto. El doctor Moni fue un psicólogo y sexólogo que radicaba en los Estados Unidos, que fue pionero en temas de identidad de género en los años 60 y 70 y defendía que la identidad de género era principalmente un producto del ambiente y la crianza, no tanto de la biología. Ahora, el caso de Ramier. En el 65 nacieron Bruce y Brian Ramier, gemelos canadienses. A los 8 meses, Bruce sufrió una circuncisión fallida que destruyó irreversiblemente sus órganos genitales. Los padres desesperados consultaron a este psicólogo y sexólogo, al doctor Moni, y pues de aquí se desató todo lo que ahorita conocemos. Que bueno, ¿cuál fue la intervención del doctor Moni? El doctor Moni propuso que Bruce fuese criado como niña, pues él sostenía que si se educaba con un rol femenino, adoptaría esta identidad femenina sin problemas. Entonces, Bruce fue sometido a una cirugía de resignación, a una castración quirúrgica y le reconstruyeron el genital femenino. Los padres comenzaron a criarlo como Brenda, le compraron vestidos, juguetes de niña, lo trataban como niña y este caso el doctor Moni lo presentó como un éxito rotundo, que Brenda se desarrollaba normalmente como mujer y fortalecía su teoría de género, de que era la identidad socialmente moldeable. La realidad fue muy diferente. En la práctica, Brenda nunca se sintió como niña. Desde pequeña ella rechazaba los vestidos, prefería juegos de niños, mostraba actitudes masculinas. Y el doctor Moni realizaba sesiones terapéuticas con los gemelos que, si se analizan hoy en día, las consideramos abusivas y traumáticas, porque los forzaba a prácticas sexuales, a juegos de roles explícitos, con la intención de reforzar esta identidad que se le impuso a Brenda. Y pues a los 14 años en la adolescencia, Brenda sufrió una severa depresión, se aisló socialmente, tuvo pensamientos suicidas. A partir de aquí, los padres ya tuvieron que revelar lo que realmente pasó, que había nacido como varón. De la reconstrucción de identidad. Brenda decidió vivir como hombre en su adultez, adoptando el nombre de David Ramier. Se sometió a cirugías reconstructivas y tratamientos hormonales de testosterona para volver a su forma de hombre. Se casó con una mujer y fue padrastro de los hijos de la mujer con la que se casó. Sin embargo, hubo un desenlace trágico. Aunque recuperó parte de su identidad, David nunca se sanó de las heridas emocionales graves que causó toda esta terapia de resignación, confusión con el doctor Moni. Es así que su gemelo, siendo también víctima de toda esta manipulación psicológica, murió por una sobredosis en el 2002 y en el 2004 David murió por suicidio a los 38 años. ¿Cuál es la importancia de este caso para nosotros como psicólogos? Que se desacreditaron esas teorías del doctor Moni sobre que
hay neutralidad de género al nacer, que se puede imponer la identidad de género mediante la crianza y el contexto social, porque se mostró con el caso de David Ramier que la identidad de género realmente tiene una fuerza, una fuente, mucha fuerza biológica. Entonces, pues esto se desmintió totalmente. Fue un caso muy emblemático a nivel mundial en temas de psicología y medicina, porque las consecuencias que llevaron a la muerte a estas dos personas, pues nos dice ahora que no se pueden aplicar las teorías científicas sin considerar el bienestar del paciente. De las analogías para entender este caso, pues bueno, la primera analogía que a mí me gustaría mencionar sería la analogía del árbol, que nos puede dar un ejemplo de la identidad de género y la biología. Puedes doblar o incluso tratar de injertar un árbol, pero si sus raíces están marcados por lo que es, por lo que germinó en esa semilla, no puedes cambiarlo por un cerezo. Entonces, esto fue lo que intentaron con David. David nació siendo un roble que intentaron forzar a ser un cerezo. El ejemplo cotidiano es que no se puede cambiar a un perro en gato simplemente poniéndole un disfraz. O sea, la identidad de una persona no se cambia únicamente por ropa o crianza. Otra analogía es la imposición de un experimento sobre la persona, la analogía del experimento fallido, que esto nos dice que este científico, el doctor Moni, intentó convertir fuego en agua. Son opuestos y en la práctica eso es imposible. Entonces, forzaron a David a vivir como Brenda, que fue como obligar a alguien diestro a escribir con la mano izquierda o a un zurdo a escribir con la mano derecha. Se puede, pero con mucho dolor, mucha frustración y nunca con naturalidad. Otra analogía del médico como titiritero, porque se quedaron vulnerados la ética y los derechos humanos. El doctor Moni actuó como un titiritero moviendo hilos para empezar, de los gemelos, de los papás, de los medios de comunicación, de sus análisis, de sus justificaciones, porque no le es como si fuera un titiritero, pero nunca le preguntó a la marioneta si quería bailar. Es como usar a un niño, una vida humana, como conejillo de indias para probar una teoría sin importarle el sufrimiento real, solamente importándole el beneficio propio, que era prestigio, reconocimiento. No sé qué más quería haber logrado, pero pues bueno. Otra analogía, la importancia de la verdad, con la analogía del espejo roto. Ay, perdón. Con la analogía del espejo roto. La analogía del espejo roto, nos dice que David creció sintiéndose como alguien frente a un espejo, pero roto. Él veía su identidad y su imagen rota, porque su reflejo no coincidía con lo que él veía. Su mente le decía que era algo diferente, y esto fue porque le ocultaron su historia. Entonces, ocultar la verdad de los orígenes de una persona es como darle un mapa equivocado
y esperar que encuentre el camino correcto. La siguiente analogía, la del castillo de los naipes, que fue la consecuencia del caso. Esta nos dice que la teoría de Moni era un castillo de naipes que parecía sólido, pero llegó a su vida David Renier, que sopló y lo derrumbó. ¿Por qué? Porque se demostró que la identidad no solo es social. Es como querer borrar un tatuaje solamente con pintura. La pintura se va, pero el tatuaje queda ahí. ¿Por qué? Porque la identidad de género tiene una fuerte fuente biológica. Entonces, eso no se puede ignorar y esto fue lo que se provocó en este caso. De la familiografía. La familiografía de los gemelos y de Bruce. Bueno, pues empecemos con el padre, Ronald Renier, hombre por supuesto, la madre, Janet Renier, mujer por supuesto. Nacieron en el 65 los gemelos Bruce Renier y Brian Renier como gemelos. Bruce Renier nació varón en el 65 tras el incidente médico de su circuncisión fallida. Fue criado como Brenda, luego retomó su identidad como David Renier y falleció en el 2004 por suicidio. El gemelo Brian Renier falleció en el 2022 por sobredosis de antidepresivos. En su etapa como David Renier, ya cuando se retomó su género por nacimiento, se casó con Jane Fontaine, que ella se convirtió en la esposa de David, pero ella tuvo un ex esposo con el que tuvo 3 hijos biológicos, y cuando se casó con David Renier, pues él se convirtió en padrastro de estos 3 niños. Entonces, se puede decir que la generación 1 es la de Ronald, el padre, Janet, la madre. La generación 2 son los gemelos, Brian, que nació hombre y falleció como hombre, y la de Bruce, Brenda, David, que nació hombre, fue criado como mujer y luego retomó su identidad de hombre y falleció como hombre. Como una generación 2, pero política, estaría la esposa Jane Fontaine y los hijos de ella, que serían los hijastros de David. Ahora, de los principios y las normas de conducta ética del psicólogo que se transgreden. El primero, el respeto a la dignidad humana. ¿Por qué? Porque el doctor Moni transgredió tratando a Bruce / Brenda como un experimento social, ignorando su derecho de autodeterminación y el derecho de escoger su propia identidad. ¿Se vulneró un principio? Sí. No se respetó la dignidad humana porque el psicólogo tiene que poner primero el reconocer la identidad del paciente, la autonomía y su libertad de elección para toda persona. Otro principio que se transgredió fue la autonomía y el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque Bruce era un bebé cuando se decidió su cambio de sexo, por lo que nunca hubo un consentimiento. Aunque la guardia y custodia la tenían los padres que tienen la tutela para decidir por los menores, realmente el doctor Moni les dio información alterada, recibieron información incompleta. Entonces el doctor Moni les ocultó las dificultades que podrían tener en el futuro y luego publicó un artículo
falsamente reportando como todo un éxito la reasignación de sexo de Bruce. El principio vulnerado, pues ahí está, que el consentimiento debe ser libre, debe ser informado, debe ser explícito, y pues esto no se respetó para nada en este caso. Otro principio, la beneficencia y no maleficencia. La transgresión aquí fue que en lugar de promover el bienestar del menor, se le sometió a procedimientos invasivos y prácticas traumáticas. El ejemplo son las sesiones clínicas o las terapias que incluían una exposición sexual forzada entre los gemelos y hoy son consideradas como abuso. El principio vulnerado es que los psicólogos deben procurar siempre el bienestar del paciente, su salud mental, su salud física, su integridad y evitarle daños, cosa que aquí el doctor Moni no hizo. Otro principio, la integridad científica y la veracidad. La transgresión aquí ocurrió en cuanto a la integridad científica, en que el doctor Moni reportó el caso como un éxito rotundo en entrevistas académicas, en conferencias, en institutos profesionales de la ciencia, y pues realmente ocultó la realidad, que era que Brenda estaba rechazando su identidad femenina. El principio vulnerado es que el psicólogo siempre tiene que decir la verdad, debe comunicar los resultados de sus investigaciones tal cual fueron, de manera honesta, sin falsear datos, cosa que el doctor Moni no hizo. De la confidencialidad. Los detalles íntimos de los niños, de los gemelos, fueron expuestos en estas sesiones terapéuticas, publicados en las investigaciones del doctor Moni, y no se cuidó para nada su privacidad, transgrediendo así este principio de confidencialidad. Recordemos que eran tan solo unos niños, entonces el impacto que causó hacer su vida pública o algo tan delicado de manera pública, claro que tuvo consecuencias negativas en ellos. El psicólogo no debe aprovecharse de la vulnerabilidad de los pacientes ni tratarlos como un experimento, que esto fue lo que sucedió con estos gemelos, principio transgredido por el doctor Moni. De la responsabilidad profesional. Pues aquí se puede decir que el doctor Moni utilizó su autoridad científica, su posicionamiento en los institutos o el prestigio que en ese entonces tenía, reconocimiento, para imponer un tratamiento sin evidencia científica suficiente y anteponiendo su teoría antes de la salud de los pacientes. Entonces, el psicólogo siempre tiene que actuar con responsabilidad, considerando las consecuencias de sus intervenciones, cosa que no hizo el doctor Renier. Y por último, la relación de poder y no explotación. Aquí el doctor Moni, como dije antes, utilizó su rol, abusó de su rol de autoridad, exponiendo a los gemelos a dinámicas sexuales traumáticas bajo la justificación de que era terapia. Y pues el psicólogo no puede aprovecharse de esta vulnerabilidad, ni de los niños que no son conscientes y que no tienen voluntad, ni de los padres con manipular información y no comentarles, informarles realmente de los impactos. Entonces, pues un psicólogo no puede tratar a los pacientes como objetos de experimento, y pues aquí se transgredió este principio. De las consecuencias para el paciente y su familia. Para el paciente en cuestión, David Renier, pues hubo una confusión de su identidad, porque fue criado como Brenda sin que él lo eligiera, vivió la infancia desde un enfoque de rechazo interno,
porque se le impuso un rol al que él no escogió y que no aceptaba. Nunca se sintió identificado con la feminidad que le exigían, causó un trauma psicológico porque fue obligado a participar en sesiones consideradas abusivas, con exposición sexual, presión constante, pues experimentó humillación, depresión, pensamientos suicidas desde la adolescencia, de problemas sociales y emocionales, pues se aisló, fue acosado en la escuela, no logró integrarse ni como niño ni como niña, y pues esto causó mella, obviamente, en su psique. La depresión crónica y el suicidio. La depresión se fue haciendo constante desde la adolescencia por esta cuestión de que no se identificaba con su género, y a pesar de que retomó en su adultez su identidad como varón, o sea, como David, pues arrastró un sufrimiento emocional constante, y ya fue entonces que en el 2004, a los 38 años, se suicidó con un arma de fuego. De las consecuencias ahora para el hermano gemelo Brian Remier, también fue sometido a las terapias junto con Bruce por el Dr. Money, estas terapias abusivas. Vivió con el trauma de haber participado en esas dinámicas sexuales forzadas, desarrolló problemas emocionales y adicciones y murió en el 2002 por sobredosis de antidepresivos. Las consecuencias para los padres Janet y Ronald Remier. Ellos sintieron culpa y arrepentimiento porque confiaron en el doctor Money creyendo que era lo mejor para su hijo, vivieron con la carga emocional de haber aceptado una decisión que devastó a sus hijos, sufrieron estrés y deterioro familiar. El secreto de la identidad de Bruce/Brenda generó mucha tensión en la familia durante la infancia de los gemelos. La revelación de la verdad fue muy dolorosa para todos. Hubo duelo múltiple porque perdieron a Brian por sobredosis, perdieron a David por suicidio. Entonces toda esa familia quedó marcada por la tragedia y el estigma. Las consecuencias colectivas, lo que va más allá de la familia, pues que este caso se convirtió en un ejemplo mundial de los riesgos que es imponer teorías psicológicas sin tener evidencia. Se señaló que tiene que haber un principio ético predominante en la investigación cuando se trata de humanos, y pues mostró que la identidad de género tiene una base biológica fuerte y que no se puede imponer artificialmente con el ambiente, ni con el contexto social, ni con la crianza. De las conclusiones. Mi primera conclusión es que la dignidad humana no es negociable. La dignidad humana no es negociable porque este caso precisamente demuestra que ningún experimento o teoría psicológica justifica vulnerar la dignidad, la autonomía ni el bienestar de una persona, como lo fue con David. Se le vulneró su dignidad porque se le cambió de género sin su consentimiento. La autonomía porque no otorgó el consentimiento para que le practicaran todo esto, y al final su bienestar pues se vulneró, terminó con con heridas muy graves. Ya sabemos cómo terminó él. Entonces fue tratado como un objeto de prueba y no como un ser humano que tiene derechos y privilegios y la capacidad de decidir sobre su propia vida. Otro derecho que se le vulneró pues fue que le impusieron su identidad de género. Esta identidad de género no puede imponerse porque la experiencia evidencia que la identidad de género tiene bases biológicas muy fuertes y psicológicas muy sólidas. Entonces, no se puede modificar únicamente a través de la crianza o de la imposición cultural, sino que
es algo que es parte de la naturaleza y de la biología, pues entonces la identidad de género no se puede imponer, cosa que ya mostró este caso. El consentimiento informado es esencial. ¿Por qué? Porque ni a David ni a su familia les dieron información completa o del impacto que en un futuro, en su adultez, iba a causar todo esto. Y nunca les comentaron los riesgos que había de la intervención que estaba haciendo el doctor Moni, tanto en el cuerpo de David y en su mente. Entonces, manipular a los pacientes ocultando datos o falseando resultados es algo definitivamente que no debemos hacer como psicólogos. Otra conclusión es que las teorías no deben anteponerse a las personas. Una teoría, una investigación, eh, incluso aunque la hipótesis, el método, la conclusión esté bien planteada, bien fundamentada, siempre hay que poner antes el bienestar de las personas. Ir un poco más allá, ver un poco los posibles resultados y si la persona va a ponerse en riesgo o va a terminar con su mente muy dañada, pues no hay que poner las teorías primero solo por prestigio o por dinero, no sé. Entonces el bienestar de las personas siempre es fundamental y siempre hay que evaluar todo muy bien para no ponerlos en riesgo. Otro principio, la ética es el pilar de la psicología. ¿Por qué? Porque este caso es precisamente el recordatorio de que un psicólogo tiene que guiarse por principios éticos. Eso es fundamental. La beneficencia, la no maleficencia, el respeto a la autonomía, la responsabilidad profesional y la veracidad de la información que damos o los diagnósticos que se dan, tiene que ser fundamental, tiene que ser eh, preponderante en cuanto a el trato que tenemos con los humanos y todo lo que conlleva el acercarnos a ellos con la intención de ayudarlos, porque las consecuencias, si se quiebran estos principios, son irreparables. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y el impacto intergeneracional, pues este caso también sirvió para todo el mundo, de que no solo David sufrió en este experimento, sino que su hermano gemelo también, sus padres también cargaron con trauma, la culpa, la tragedia, y todo esto evidenció las malas prácticas profesionales que tuvo el doctor Moni y que destruyó familias enteras, ¿no? Por último, la elección para la ciencia y la sociedad. El caso de Renier y del doctor Moni cambió la manera en que hoy entendemos la ética en la investigación. Sigue siendo un ejemplo de lo que no debe hacerse en la psicología, en la medicina y en las ciencias humanas, porque puede ser algo muy riesgoso cuando ya tenemos la evidencia suficiente de que una persona puede y tiene que elegir sobre su identidad de género, con lo que se identifica. Entonces, pues es importante no repetir la historia, que esto quede como evidencia para la posteridad también. Y pues bueno, estas fueron las referencias que se utilizó en la elaboración de este trabajo. De mi parte sería todo. Gracias.